es: si conoces a alguien que cree que la princesa Diana fue asesinada, debes saber que no son los únicos que piensan así. Durante más de 2 décadas, un buen número de admiradores de la querida princesa han expresado sus sospechas sobre la forma en que la prensa se comportó en los días previos a su fallecimiento. Otros han argumentado que, incluso si no fue un asesinato, hubo un complot oculto y que el tiempo eventualmente revelaría algo mucho peor de lo que todos imaginaron al principio. Y así fue. Desde exponer cómo se ignoraron ciertas advertencias, hasta las decisiones imprudentes que se tomaron y los fallos de los humanos involucrados, el tiempo nos proporcionó nuevas pruebas que mostraban un sistema que se derrumbó cuando más se necesitaba. Entremos en esta trágica historia de una pérdida que podría haberse evitado. Era finales de agosto durante el verano de 1997. En París, la princesa Diana y su amigo Dodi Fayed cenaron en el famoso Hotel Ritz de París. El Ritz era propiedad del padre de Dodi, Muhammad Al-Fayed. Se suponía que iba a ser una velada tranquila, ya que los dos amigos decidieron pasar un tiempo juntos, lejos del resplandor de la opinión pública. Se podía entender fácilmente la necesidad de la princesa de un tiempo a solas bien merecido, después de años de ser perseguida y fotografiada por la prensa. Una de las maldiciones de la fama, que era la inescapable atención del exterior, había aterrorizado a la princesa Diana y solo había empeorado después del escándalo. Y ahora que estaba en una nueva relación, además de los rumores de un compromiso, los medios estaban en un frenesí. ¿Qué era más tentador que la imagen de una madre real saliendo con un rico hombre de negocios? Las cámaras cazaban cada parpadeo de los párpados de Diana. Los paparazzi no le daban un momento de paz. Esa paz era lo que ella y Dodi estaban buscando cuando llegaron al Ritz. Y cuando vieron que no iban a conseguirla, decidieron marcharse. Poco después de la medianoche, Diana y Dodi eligieron la entrada trasera del Ritz para escapar discretamente de la multitud de fotógrafos que esperaban en la entrada principal del hotel. A Henry Paul, el subdirector de seguridad del hotel, se le encomendó la tarea de llevarlos al cercano apartamento de Dodi, y para confundir a los paparazzi, se dejó un coche señuelo en la entrada principal. Desafortunadamente, ese plan falló porque en cuestión de minutos, el sedán Mercedes-Benz negro, que transportaba a Diana y Dodi, fue descubierto rápidamente, y los paparazzi se subieron a motocicletas y comenzaron a perseguir a la pareja por las estrechas calles de París. El sedán no estaba blindado y no estaba hecho para una persecución a alta velocidad. El propio Henry no era un chofer profesional y se informó que tampoco estaba en condiciones de conducir esa noche. Había tomado algunos medicamentos recetados y también tenía alcohol en su sistema. Condujo el sedán a lo largo de las orillas del río Sena, aumentando la velocidad a medida que se acercaba al oscuro túnel de Pont de l'Alma. Entonces, en un momento repentino y terrible, la tragedia golpeó cuando el sedán entró en el túnel. Inmediatamente se desvió hacia la izquierda y rozó un pequeño Fiat Uno blanco. El sedán se estrelló entonces contra el 13º pilar de hormigón dentro del túnel. El resultado fue un espectáculo horrible. El pesado vehículo se dobló y arrugó como metal delgado. Giró y se detuvo. En el interior, Dodi y Henry murieron al instante. Diana, sentada en la parte trasera, seguía viva, pero gravemente herida. Después del accidente, se llamó a los trabajadores de respuesta de emergencia al lugar. Pero antes de que llegaran, algunos fotógrafos ya habían alcanzado los restos del naufragio. En lugar de ayudar, comenzaron a tomar fotos del accidente
y de la princesa gravemente herida, que claramente luchaba por su vida. Esta terrible acción llevó al arresto de algunos de estos fotógrafos por invadir la privacidad de la princesa y sus acompañantes, pero los cargos no se sostuvieron. A pesar de esta clara muestra de falta de humanidad por parte de los medios de comunicación presentes en el lugar, lo que más importaba era lo que sucedió después. Diana seguía viva cuando los paramédicos la alcanzaron. Estaba atrapada en el asiento trasero, herida gravemente por dentro, pero estaba despierta y pudo hablar durante un corto tiempo. Las normas médicas francesas exigían que los pacientes fueran tratados donde se les encontrara antes de ser trasladados. Debido a esto, Diana fue atendida en el lugar durante más de media hora. Durante ese tiempo, sufrió un paro cardíaco. Los paramédicos lograron reanimarla y luego comenzaron a conducirla con cuidado hacia un hospital cercano. El viaje fue lento, durando más de 40 minutos porque su condición era muy delicada. Cuando llegó, su cuerpo estaba fallando. Los médicos descubrieron una vena desgarrada en su pecho cerca de sus pulmones, una lesión tan rara y grave que a menudo es imposible sobrevivir. Los cirujanos intentaron todo lo que pudieron, pero simplemente no pudieron salvarla. Su corazón finalmente dejó de latir en las primeras horas de la mañana y fue declarada muerta. No tardó en llegar la noticia a los fans, dejándolos conmocionados e incrédulos. Entonces el dolor comenzó a fluir desde todos los lados del mundo. Pero mientras la gente se afligía, la investigación estaba en curso. Solo había habido un superviviente del accidente. Trevor Rhys-Jones, el guardaespaldas que estaba sentado en el asiento delantero del pasajero, sobrevivió, pero sufrió terribles heridas en la cara y el cuerpo. Lo único que le había salvado la vida fue el hecho de que llevaba puesto el cinturón de seguridad. En el momento en que pudo hablar, las autoridades le preguntaron qué había sucedido, pero Trevor no podía recordar lo que había sucedido durante el accidente. Así que los investigadores recurrieron a otros testigos que declararon que el coche de la princesa se movía a muy alta velocidad, con fotógrafos peligrosamente cerca detrás. Esto dirigió la atención al conductor de la princesa, Henry, que había muerto en el lugar. La prueba realizada en su muestra de sangre demostró esa noche. No solo no estaba a la altura, sino que estaba intoxicado. Pruebas posteriores demostraron que su sangre contenía mucho más alcohol de lo permitido por la ley, junto con rastros de medicamentos que habrían embotado aún más sus sentidos. Ese hecho planteó preguntas difíciles. ¿Por qué ni Diana ni Dodi se abrocharon los cinturones de seguridad? ¿Por qué se permitió a Henry Paul, un hombre no apto para conducir, ponerse al volante? ¿Por qué se permitiría conducir a un hombre en ese estado? Nadie lo examinó. Nadie lo detuvo. Peor aún, un conductor profesional empleado por la familia de Dodi estaba disponible esa noche. Aún así, se tomó la decisión de usar a Henry en su lugar, probablemente en la prisa por escapar de las cámaras. Esa única elección puede haber puesto todo lo demás en movimiento. Luego estaba el tema del cinturón de seguridad. Diana había apoyado durante mucho tiempo el uso de cinturones de seguridad, especialmente en su trabajo con niños. Sin embargo, esa noche, el suyo no se utilizó. Los investigadores concluyeron más tarde que si lo hubiera estado usando, podría haber vivido, incluso con heridas tan terribles. La única persona en el coche que llevaba puesto el cinturón de seguridad era el guardaespaldas Trevor. Él fue el único que sobrevivió.
El cinturón de seguridad no fue la única medida de seguridad que se ignoró. La seguridad estaba llena de agujeros para alguien tan famoso y frecuentemente blanco como Diana. ¿Qué pasa con el tema de la respuesta médica en Francia? Los paramédicos siguen un sistema de permanecer y estabilizar. En el caso de Diana, esto significó que se gastaron valiosos minutos cuidándola dentro de los restos del naufragio. Luego, más minutos estabilizándola en la ambulancia y luego un lento viaje a través del centro de París hasta el hospital. Expertos británicos en traumatología sugirieron más tarde que si la hubieran trasladado directamente a un centro de traumatología utilizando un enfoque de recoger y correr, sus posibilidades podrían haber sido mejores. La lesión que la mató, una vena desgarrada cerca del pulmón, es muy difícil de detectar y reparar. Pero en la atención de traumatismos, el tiempo lo es todo. Ella no tuvo suficiente. La escena del accidente en sí fue caótica. Los paparazzi no eran solo testigos. Se convirtieron en parte de la crisis. Algunos tomaron fotos en lugar de ayudar. Otros intentaron entrar a la fuerza en los restos del naufragio. Su presencia retrasó a los primeros en responder y creó confusión, convirtiendo un rescate crítico en un grotesco circo mediático. Muchos fueron arrestados, pero la mayoría de los cargos no se mantuvieron. La mancha en su comportamiento permanece. Entonces, ¿qué mató realmente a la princesa Diana? Un conductor ebrio, la falta de aplicación de medidas de seguridad simples, un plan apresurado e imprudente para burlar a los fotógrafos, un sistema de emergencia no diseñado para este tipo de traumatismos y una industria de los medios que la trató como presa. Ninguno de estos fallos era nuevo o impredecible. Simplemente se ignoraron, acumulándose hasta que el peso fue demasiado. Luego estaba el misterio del coche que Henry había golpeado antes de estrellarse. Ese coche prácticamente había desaparecido. Los esfuerzos para encontrarlo han resultado infructuosos. Después de la muerte de Diana, el dolor se convirtió rápidamente en sospecha. El accidente había sido repentino, los detalles poco claros y el shock global tan abrumador que muchos no pudieron aceptarlo como un simple accidente. Siguieron 2 investigaciones, una en Francia, donde ocurrió el accidente, y otra más amplia más tarde en Gran Bretaña, impulsada por la ira pública y las preguntas sin respuesta. La investigación francesa comenzó de inmediato. Durante casi 2 años, los investigadores entrevistaron a testigos, reconstruyeron el accidente, analizaron el coche y los informes de toxicología y examinaron las pruebas. Al final, concluyeron que el accidente fue causado por la intoxicación de Henry Paul, el exceso de velocidad y la persecución de los paparazzi. Lo calificaron como un trágico accidente, no como un juego sucio. El comportamiento de la prensa fue condenado, pero no se presentaron cargos graves. En Gran Bretaña, la sospecha era más profunda. Muhammad Al-Fayed, cuyo hijo Dodi también murió, insistió en que Diana y Dodi habían sido asesinados en un complot que involucraba a la familia real y los servicios secretos. Sus afirmaciones fueron dramáticas y a menudo refutadas, pero aprovecharon las dudas públicas. ¿Por qué Diana no llevaba puesto el cinturón de seguridad? ¿Por qué se permitió a Henry Paul conducir? ¿Por qué no había imágenes de cámaras de seguridad de ubicaciones clave? La falta de respuestas alimentó los rumores. En 2004, la policía británica lanzó la Operación Paget, dirigida por Lord Stevens, ex jefe de la Policía Metropolitana. Durante casi 3 años, el equipo revisó más de 20.000 documentos, entrevistó,
a 400 testigos y viajó mucho para reconstruir los hechos. Se convirtió en una de las investigaciones de accidentes más detalladas de la historia. Los hallazgos fueron serios, pero no escandalosos. La Operación Paget rechazó la idea de asesinato o conspiración. No hubo evidencia de participación de la inteligencia británica, ni manipulación del coche, ni embarazos falsos, ni matrimonios secretos. Lo que sí encontraron fue un juicio deficiente, malas decisiones y un comportamiento imprudente. Se confirmó que Henry Paul estaba borracho. La seguridad de Diana y las decisiones del hotel fueron desorganizadas e inseguras. Y aunque los paparazzi no fueron penalmente responsables, según la ley francesa, sus acciones fueron ciertamente peligrosas. Al final, las investigaciones británicas apoyaron la conclusión francesa. Diana murió porque su conductor estaba borracho y acelerando, y porque no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Su muerte fue calificada como un accidente. Trágico, evitable, pero no deliberado. En 2007, los tribunales británicos abrieron una investigación formal del forense sobre las muertes de Diana y Dodi. Fue una audiencia pública de todo con cientos de horas de testimonio, montones de evidencia forense, relatos de testigos oculares y opiniones médicas de expertos. Aquí se dio la sentencia legal final. El jurado dictaminó que Diana y Dodi murieron a causa de un homicidio causado por la conducción imprudente de Henry y los paparazzi que los perseguían. Lo que los fans tuvieron que aceptar fue que la tragedia no nació de una sola causa, sino de muchos fracasos apilados juntos. Un conductor no apto, la ausencia de cinturones de seguridad, la implacable persecución de los fotógrafos y la lenta respuesta médica. Cada error por sí solo podría no haber sido fatal, pero juntos formaron una cadena mortal. Y eso es lo que hace que la historia sea tan difícil de soportar. La muerte de Diana no fuese el destino, ni un misterio, ni un complot. Era prevenible. Y eso es lo que la hace verdaderamente desgarradora. Verdaderamente desgarradora. Los responsables, aunque no acusados penalmente, fueron nombrados. Henry ya estaba muerto, y el tribunal no pudo detener a los fotógrafos, pero había revelado un lado muy horrible de los medios. Los paparazzi no estrellaron el coche, no lo dirigieron hacia el túnel y no cortaron los frenos. Pero estaban allí, la presencia constante en todas las partes de los acontecimientos. Incluso si sus acciones no fueron delitos en un sentido legal estricto, su presencia añadió e incluso condujo al accidente. Fueron la presión constante que forzó cada decisión hacia la tragedia. Si quieres ver villanos en esta historia, no llevaban máscaras ni portaban armas. Llevaban cámaras. Diana había vivido bajo este microscopio durante años, mucho antes de esa noche en París. Era la mujer más fotografiada del mundo. Su sonrisa, su tristeza, sus vacaciones, su trabajo de caridad, sus romances. Cada pieza de su vida se vendía en el mercado de los tabloides. Incluso su dolor se convirtió en beneficio. Cada flash de una cámara era dinero. Y con cada portada o escándalo, el hambre de acercarse solo creció hasta convertirse en codicia. En 1997, la obsesión había llegado a un punto de ruptura. Su relación con Dodi se convirtió en oro para los tabloides. Fueron fotografiados en yates, en hoteles de lujo y caminando de la mano por Europa. La prensa inventó un sinfín de historias. ¿Estaban comprometidos? ¿Estaba embarazada?
¿Era esta su rebelión contra la corona? El público no se cansaba y tampoco los medios. Esa obsesión creó las condiciones que llevaron a París. Diana había hablado a menudo sobre la sofocante atención. Los fotógrafos saltaban de los arbustos, perseguían su coche o gritaban preguntas crueles solo para obtener una reacción. Dijo que temía que terminara mal. Y tenía razón. Los medios pueden haber mostrado su transformación de una princesa tímida en un icono mundial, pero también la cazaron como a una presa durante la mayor parte de su vida real. Y cuando finalmente trató de vivir una vida privada, después de su divorcio, después de sus años de servicio público, todavía no la dejaban en paz. Después de su muerte, lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. Cuando ocurrió el terrible accidente y 4 vidas yacían en sangre, algunos paparazzi siguieron tomando fotos del coche retorcido, de las víctimas en el interior, incluso de Diana, todavía viva pero gravemente herida. No todos los fotógrafos estaban tomando fotos. Algunos sí intentaron ayudar, pero demasiados se quedaron como espectadores en lugar de como seres humanos. Algunos más tarde intentaron vender estas imágenes antes de que el mundo siquiera supiera que había muerto. Lo creas o no, los primeros en responder tuvieron que apartar a los fotógrafos para llegar a ella. Este fue un momento que conmocionó incluso a los observadores más despreocupados. En los días siguientes, el dolor explotó en todo el mundo. La gente se echó a la calle con velas, celebrando vigilias, incluso mientras lloraban en silencio. Muchos también trajeron flores, tantas que cubrieron el Palacio de Kensington, y la prensa, especialmente los tabloides británicos, se enfrentaron a la ira del pueblo. Todo el mundo desconfiaba ahora aún más de los medios de comunicación, y debido a la muerte de Diana, comenzaron a producirse cambios reales. Empezando por los medios de comunicación. En las escuelas de periodismo, su historia se convirtió en un ejemplo clave en los cursos de ética. Un recordatorio de que perseguir la historia nunca debe ser más importante que respetar a las personas involucradas. Aunque la cultura paparazzi no desapareció, los periódicos se vieron obligados a repensar cómo manejaban la privacidad y la fama. Muchos medios de comunicación que solían pagar mucho dinero por fotos impactantes de celebridades tuvieron que tener mucho cuidado ahora, ya que ciertas leyes con respecto a la privacidad, tanto en Francia como en Gran Bretaña, fueron reexaminadas. Si bien eso no detuvo por completo lo peor de la cultura de los tabloides, puso cierto foco en ellos y durante un tiempo hizo que la explotación se sintiera inaceptable. En Gran Bretaña, incluso la propia familia real cambió. Durante muchos años, la monarquía se había mantenido distante, formal e intocable por la emoción. Pero después de la muerte de Diana, la presión pública rompió esa imagen. La reina Isabel, que al principio había sido criticada por su silencio, finalmente se dirigió directamente a la nación. Diana le había dado un rostro humano a la corona, y una vez que se fue, esa humanidad ya no pudo ser ignorada. En los años transcurridos desde entonces, la familia real se ha involucrado más públicamente, es más receptiva y está más abierta emocionalmente. También hubo cambios prácticos. Las campañas de seguridad vial ganaron nueva urgencia, especialmente en torno al uso de cinturones de seguridad. La muerte de Diana se convirtió en una prueba devastadora de que un simple acto podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. En Francia, los servicios médicos de emergencia fueron cuestionados, mientras que el sistema de permanecer y tratar se mantuvo en su lugar.
Voces internacionales presionaron para que se realizaran cambios en la forma en que se juzgaban y transportaban los casos de traumatismos. Durante años hemos esperado un misterio mayor, algo más dramático que cambiaría la culpa de la persona normal y cotidiana. Pero la honesta verdad fue mucho menos dramática. La princesa Diana no murió porque alguien lo planeara. Y en el fondo, todos sabemos que esta historia podría haber terminado de manera diferente. Y debería haberlo hecho.